Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de vivos de nutrición y cocina. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Belén. Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Hola Paula, siempre presente Paula, gracias por estar. Laura, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un tema bastante importante desde mi punto de vista. No sé si están o no acostumbrados o tienen el hábito de hacer conservas caseras, entonces me pareció que por ahí podía ser un buen tema a tratar, sobre todo porque hay muchas cuestiones relacionadas a este tipo de preparaciones con las cuales tenemos que tener un poco de cuidado, conocer algunos aspectos puntuales. Entonces me pareció que era una buena alternativa para sumar a este ciclo de charlas que venimos teniendo desde ya hace algunos meses. Meses que se vienen pasando muy rápido a pesar de las circunstancias. Ya estamos en noviembre, ¿sí? Así que nos quedan muy poquitos encuentros. Vamos a estar hasta fines de noviembre, como corresponde al ciclo lectivo. Así que bueno, si hay alguien que quiere hacer alguna propuesta para los temas de los viernes que quedan, bienvenido sea, que nos quedan ahí unos poquitos. Si bien tengo ya previsto qué es lo que vamos a hablar en cada uno de esos viernes, si hubiera alguna inquietud en particular, por supuesto que podemos hacer algún cambio. La idea es que estos espacios les sirvan a ustedes, así que bienvenida sea cualquier sugerencia que tengan para hacer al respecto. Bueno, hola a todos los que se van sumando: Corín, Simón, Cecilia, Mónica, que vi que pasó también, Ofe, que está del otro lado también casi todos los viernes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se enganchan en vivo, y también muchísimas gracias a los que los ven después, a todos los vivos, no solamente a estos, sino a todos los vivos que quedan siempre en las redes de la supervisión, en el canal de YouTube. Así que por cualquiera de los medios siempre tienen la posibilidad de volver a verlo si quieren recordar algo, o si no lo pudieron ver en vivo, verlo en otro momento cuando les resulte más cómodo. ¿Qué temas tenés pensados? ¿Quieren adelantos? Uno, vamos a trabajar por algo que estuvimos hablando en alguna oportunidad y me pidieron algo de productos sin TAC, ¿sí? Preparaciones, sobre todo algún panificado, ese tipo de productos aptos para celíacos. Después tengo, para el último del año me voy a reservar, no quiero develar todo el misterio para que se enganchen y estén ahí expectantes, porque bueno, la idea es terminar con algo que sea lo más simbólico posible a la época del año que nos va a encontrar. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata, pero bueno, lo de sin TAC, que sí hubo pedidos, eso seguro, eso lo puedo develar. Y el resto lo guardo. Vamos a generar un poquito de misterio por ahí. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando, Tony, bienvenidos a todos los que van apareciendo de a poquito. Bueno, el tema de hoy son las conservas, y un poco la idea de hablar de esto es poder hacer este tipo de preparaciones de la forma más segura posible, ¿sí? Porque son preparaciones donde naturalmente existe un riesgo respecto del deterioro, y no solamente el deterioro de la materia prima, digamos, o del producto ya terminado, sino que eso pueda llegar a representar algún riesgo para la salud de quien lo consume, ¿sí? De hecho, si revisáramos un poco las noticias de años anteriores, siempre hay alguna que otra que alerta sobre alguna situación poco deseable respecto a alguna conserva de tipo artesanal, con situaciones que son complicadas, como de brotes o de intoxicaciones alimentarias. Entonces la idea de hoy es dar algunas pautas que nos pueden servir a todos, teniendo elementos, digamos, que en general tenemos en casa. Yo les voy a mostrar algunos que tal vez son más específicos, pero bueno, más que nada como para que los conozcan y que vean de qué se trata cuando a veces mencionamos alguno de estos elementos. Pero de todas formas, con los recursos que cada uno tiene en su casa, podemos llevar a cabo preparaciones lo más seguras posibles, ¿sí? Las conservas son preparaciones muy antiguas, muy antiguas, y surgen en una época en la cual los alimentos eran exclusivamente estacionales. En el momento en el cual las condiciones climáticas eran adecuadas, había una cantidad muy abundante de un determinado alimento y se aprovechaba ese alimento
lo máximo que se podía en su estado fresco y después se lo iba transformando de diferentes maneras, las conservas eran una de esas formas, como para poder tenerlo disponible en otra etapa del año, ¿sí? Es decir, en una época del año en la cual esa materia prima no estaba naturalmente disponible. Esto de la estacionalidad es como que se ha ido perdiendo, ¿no? Porque es como que hoy en día vamos a las verdulerías comunes, ¿sí? Las que tenemos todos alrededor de donde vivimos, y es como que a lo largo de todo el año, salvo algunos productos puntuales que siguen manteniendo el tema de la estacionalidad y que no los encontramos disponibles todo el año, el resto de las materias primas generalmente están siempre disponibles, ¿no? Es como que, bueno, de enero a diciembre hay siempre tomate en la verdulería, lo mismo con las berenjenas y así sucesivamente con un montón de alimentos. Que estén disponibles no significa que entonces se dan naturalmente todo el año, ¿no? Sino que tiene que ver con toda la intervención de la mano de obra, del hombre, ¿no? De todos los procesos tecnológicos que están puestos en relación a eso y que hacen que los alimentos estén disponibles en cualquier época del año, más allá de las condiciones climáticas. Ahí Mónica llegó a leer que dice, pero los precios, a eso iba. Una de las cosas que a nosotros nos permite darnos cuenta que un alimento está fuera de estación es que su precio es muchísimo más alto de lo que en realidad debería ser, ¿no? Es decir, en pleno invierno se consiguen frutillas, pero las frutillas tienen un precio que es exorbitante. No solamente que el precio es muy alto, sino que además tampoco ese alimento por el cual pagamos un precio muy alto está en su apogeo, ¿no? En cuanto a las condiciones de sabor, de textura, la jugosidad y demás. Es decir, que estamos pagando muchísimo dinero por un alimento que ni siquiera lo vale, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea de la estacionalidad se perdió por esto de que lo vamos encontrando en general como siempre disponible en las verdulerías, a pesar de que no debería ser así. Para aquellos que sí compramos los productos en las, digamos, ya sean los productos orgánicos a los agroecológicos, muchas veces nos pasa, ¿no? Que vamos como con un listado, ya sea escrito o mental, para hacer la compra y cuando llegamos nos dicen, no, eso no hay, no es época, no está disponible y demás. Y entonces es una buena forma también de ir como reconociendo o conociendo, si es que no se conocen todavía, las épocas y las temporadas de cada una de estas materias primas. Las conservas surgen en ese momento, ¿no? Cuando los alimentos estaban exclusivamente en una época del año y a partir de estas transformaciones, de estos métodos de cocción, se podían extender y tener disponible en otro momento. Obviamente que así como cambió muchísimo la producción de alimentos, también se fue conociendo cada vez más respecto de cuáles son los requisitos para hablar de seguridad alimentaria, ¿sí? De seguridad alimentaria desde el punto de vista del higiénico-sanitario, es decir, que lo que nosotros comemos realmente tiene que ser inocuo para nuestra salud, es decir, que no tiene que representar ningún riesgo para quien vaya a consumirlo. Las conservas son un tipo de producto de preparación que respecto a esto tiene algunas cuestiones particulares, porque si bien, bueno, tal vez en la situación de pandemia por la que estamos atravesando, a todos nos empieza a sonar como un poco más común el tema, ¿no? De hablar de los microorganismos, que no los vemos pero están a nuestro alrededor y todas estas cuestiones, hay un montón de agentes, ¿sí? O de microbios que son o que están directamente asociados a los alimentos, ¿no? Y que funcionan como microorganismos patógenos, es decir, microorganismos que tienen la capacidad para enfermarnos a nosotros y que usan a los alimentos como vehículo para poder llegar a nuestro organismo y en nuestro organismo poder cumplir todo su ciclo, digamos, de vida o de reproducción. Hay algunos microorganismos, como son las bacterias puntualmente, que pueden multiplicarse en los alimentos siempre y cuando, no solamente en los alimentos, sino también en las preparaciones, siempre y cuando las condiciones de esa preparación o de ese alimento sean favorables para que se puedan multiplicar. Que se puedan multiplicar significa que en el alimento hay, vamos a hablar con números muy sencillos como para que se entienda, ¿no? Que en un alimento nosotros tenemos una sola bacteria, nunca sucede esto, pero como para que sea bien gráfico el ejemplo, y a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Aproximadamente cada 20 o 30 minutos, esa bacteria se va multiplicando. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del tiempo que nosotros dejemos expuesto el alimento en condiciones favorables, ya no vamos a tener una única bacteria, sino que van a ser muchas más las que van a estar presentes en el alimento. Si la bacteria esa que está en el alimento, digo bacteria
porque es una de las que se multiplica en el alimento, pero también tenemos otros microorganismos que también pueden producir enfermedad. Llega a estar en una cantidad suficiente como para enfermarnos, nosotros podemos tener después algún tipo de sintomatología que esté directamente asociada a haber ingerido ese alimento que estaba contaminado con el microorganismo, ¿sí? Para que nosotros lleguemos a enfermarnos, más allá de que tiene que estar el microorganismo patógeno, es decir, el microorganismo que es capaz de producir una enfermedad, también depende de nuestra susceptibilidad, ¿sí? Es decir, de cómo está nuestro organismo, cómo están nuestras barreras de defensa y cómo el cuerpo se puede defender o no frente a ese agente extraño que está ingresando, ¿sí? Bien, o sea que se tienen que dar varias cosas para que esta enfermedad de transmisión alimentaria realmente pueda suceder. ¿Por qué hago esta breve introducción de los microorganismos y de las enfermedades de transmisión alimentaria? Porque una de las cosas que más nos preocupa, Ofe que está del otro lado y que es colega, me podrá dar el visto bueno seguramente respecto a esto, en relación a estas preparaciones, es el botulismo, ¿sí? Y es una bacteria que tiene la particularidad que cuando nosotros hablamos de sintomatología, ¿no? Que hay algunos microorganismos que nos pueden generar como sintomatología una gastroenteritis, es decir, tener alguna situación de diarrea, podemos tener vómitos, en algunos casos podemos llegar a tener fiebre, pero hay otros microorganismos que tienen un efecto que es mucho más peligroso en el cuerpo, que puede llegar a llevar hasta la muerte. Entonces es por eso que a veces hay preparaciones como las conservas sobre las que miramos como con una lupa, ¿no? Para decirlo de manera gráfica, porque realmente tenemos que estar como muy atentos a cómo fue la forma de preparación, de conservación, los tiempos de vida útil que vamos a decidir, digamos, estipular para cada uno de estos productos y demás. Ahí aparece Ofe y me dice, así es, tal cual. Entonces, bueno, la idea es no generar miedo respecto a estas preparaciones, bajo ningún punto de vista, pero sí empezar a tomar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos al momento de hacerlo, ¿sí? Es decir, bueno, por ahí una de las mejores alternativas cuando hablamos de las conservas caseras es dejar de pensarlas como preparaciones de tiempo de vida útil muy prolongadas y elaborarlas con mayor frecuencia para que duren un periodo más corto, ¿sí? En la heladera, por ejemplo, y de esa forma evitar el riesgo de cualquier tipo de enfermedad de transmisión alimentaria por parte de estos alimentos. Si buscan en la mayoría de los libros de cocina y demás, siempre hace referencia como que cuanto mayor sea el tiempo de la conserva ya preparada, más sabor va a tener, mejor va a estar y demás. Si nosotros lo analizamos exclusivamente desde el punto de vista de lo que hace al análisis sensorial, ¿sí? Que es hacer una evaluación a través de nuestros sentidos de esa preparación o de ese producto, probablemente la intensidad de sabor va a ser mejor y otras cuestiones también las podemos valorar de forma positiva. Lo que pasa es que a medida que nos vamos alejando del momento de la producción de esa conserva, perdemos un poco el control de lo que pudo haber pasado en el interior de ese producto, ¿sí? Es decir, ¿se habrá desarrollado algún microorganismo? Eso que se pudo haber desarrollado es potencialmente peligroso para la salud. Entonces es ahí donde empiezan a surgir un montón de incógnitas o incertidumbres que ahí sí, desde lo doméstico, nosotros no tenemos formas de responder esas preguntas, ¿sí? Con esto que digo desde lo doméstico me refiero a desde los recursos que nosotros tenemos en casa. Nosotros tenemos elementos para hacer preparaciones o tener cierta certeza respecto de la seguridad que presentan estos productos al momento de hacerlo y por un tiempo de vida útil que sea reducido o corto. Pero si nosotros prolongamos mucho el tiempo de vida útil de estos productos una vez preparados, en realidad desconocemos qué es lo que va pasando adentro de ese alimento. La única forma certera de saber qué es lo que hay adentro de esa preparación, en el caso de que hubiera algo, es a partir de un análisis microbiológico, ¿sí? Con lo cual, ni yo en mi casa, y supongo que los demás en su casa, tampoco tenemos los recursos disponibles como para poder hacerlo, sino que hay que mandar a analizarlo a un laboratorio que se encargue exclusivamente de estas cuestiones, ¿sí? Bien, tenemos distintos tipos de conservas. Nosotros hoy lo que yo les traje son conservas, vieron que tengo una marcada inclinación por los alimentos de origen vegetal.
Probablemente algunos de los que están del otro lado, no sé si Juan ya se conectó, pero me lo agradecerán porque eligen alimentaciones basadas en plantas también. Entonces, bueno, de ahí que vaya, siempre como la tendencia va para ese lado, pero así como se hacen conservas de alimentos vegetales, también se pueden hacer, por supuesto, conservas de carnes. Lo que yo traje son conservas saladas y también traje una conserva dulce, porque en realidad nosotros podemos conservar, es decir, transformar a través de un determinado proceso, no solamente en versión salada, sino que en versión dulce también, sobre todo pensando en la posibilidad que tenemos, por ejemplo, con las frutas, ¿sí? Dentro de las conservas de vegetales hay algunas que son ácidas, y las conservas ácidas son aquellas que desde el punto de vista higiénico-sanitario son más seguras, ¿sí? Y las que no son ácidas son aquellas más susceptibles del deterioro. Entonces va a haber algunas cuestiones que sí es necesario tener en cuenta, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando algunos de los elementos que tengo acá a mi alrededor, como para que los vayan conociendo algunos, si es que no los conocen. En el caso de otros puede ser que los conozcan, y les voy a ir contando un poquitito respecto de estas cuestiones. Tenemos, por un lado, como elemento básico, esto que está acá, que es un termómetro, ¿sí? Es un termómetro digital que tiene en la base metálica está el sensor, es decir que esta punta o el extremo de este termómetro es lo que pongo en contacto directo con el alimento o la preparación para saber cuál es el punto de cocción. En el caso de las conservas dulces, nosotros usamos mucho el tema del termómetro porque el punto de cocción, por ejemplo, de los dulces, de las jaleas y de las mermeladas, depende, es decir, que esa preparación tenga la consistencia necesaria y el tiempo de vida útil correspondiente y demás, va a estar dado en cierta forma por una referencia que va a ser la temperatura. Digo la temperatura porque es por ahí la herramienta más accesible desde el punto de vista doméstico, ¿sí? Por ahí hay quienes tengan en su casa un termómetro de alimentos, entonces pueden utilizar esto como recurso, por ejemplo, para medir la temperatura de cocción de las mermeladas. Esta temperatura de cocción de las mermeladas que medimos con un termómetro de cocina, ¿sí? En general la temperatura que manejamos es de alrededor de los 104 grados, después dependiendo de las variedades de las frutas y demás, puede haber algunos otros, puede ser unos grados más o unos grados menos, pero básicamente esa temperatura a nosotros nos da una referencia respecto de cuál es la concentración de azúcares que hay en la preparación. Esa concentración de azúcares va a tener que ver con la cantidad de azúcar que nosotros agregamos en la preparación, pero fundamentalmente durante el proceso de cocción de esos dulces o mermeladas se va generando una evaporación de líquidos, ¿sí? Pues una preparación que está en ebullición permanente. Entonces, a partir de que que esa preparación va hirviendo y se va perdiendo líquido, se va perdiendo agua, la concentración de azúcares va aumentando proporcionalmente. Esta temperatura nos da una idea, ¿sí? O tiene una referencia con una unidad de medida que es muchísimo más específico y que se usa para la preparación de los dulces, que tiene que ver con los grados Brix. Los grados Brix, que miden puntualmente la concentración de los azúcares, se miden con este elemento. Esto que tengo acá, que parece una pieza de laboratorio sofisticado, es un refractómetro, ¿sí? Este refractómetro se utiliza para conocer cuál es la concentración de azúcares que tiene cualquier preparación, desde un almíbar, lo podemos usar para medir la concentración de un almíbar, de la preparación de una mermelada, de una jalea, un dulce, digamos, cualquiera de esas preparaciones que involucre el azúcar, con este elemento nosotros podemos medirlo. ¿Cómo se mide? No les puedo mostrar porque acá es donde nosotros tenemos que ubicar el ojo, ¿no? Como para hacer la lectura de la graduación que tiene en el interior. Y acá tenemos una tapita que se levanta y sobre esta base azul es donde nosotros colocamos, por ejemplo, la mermelada que estamos preparando, tapamos y después miramos acá, por donde está, el lugar de la vista, y lo que hacemos es ir viendo la graduación o la concentración que tiene de grados Brix esta mermelada. Tenemos desde esto que
puede parecer sofisticado, pero si hay alguien que, por ejemplo, tuviera como iniciativa armar un microemprendimiento de dulces y de mermeladas, les puedo asegurar que es un elemento que no es tan costoso como parece, ¿sí? No les sabría decir exactamente el valor hoy en día, pero no es un equipamiento ni muy sofisticado ni tampoco muy costoso, ¿sí? Tenemos esto que nos sirve para medir la graduación de azúcar. Si no tenemos esto y no tenemos intención de comprarlos, que por supuesto puede suceder, pero sí, como lo tenía disponible, dije, está bueno para mostrárselos y que vean que, digamos, las herramientas con las que a veces contamos para todos estos trabajos. El plan B puede ser tranquilamente el termómetro, ¿sí? A cada, digamos, hay tablas de equivalencias donde nosotros sabemos que cada graduación, es decir, cada tantos grados Brix se corresponde a una determinada temperatura en grados Celsius, que es lo que nos marca un termómetro convencional. Si no tenemos ni el refractómetro, ni tampoco tenemos el termómetro, que serían como medidas más precisas o herramientas que nos permiten tener una medición más exacta, el recurso que tenemos desde lo casero es, a medida que va avanzando el proceso de cocción de la mermelada, sacamos un poquitito, lo ponemos sobre un plato, lo dejamos que se enfríe, ¿sí? Y una vez que baja la temperatura, hacemos como un surco, que lo podemos hacer con una cuchara, con un tenedor o con lo que quieran. Marcamos un surco en el centro de ese montoncito, digamos, de mermelada que sacamos, y lo que tenemos que ver es que no se vuelva a juntar. Si la concentración de azúcares es la adecuada, es decir, que está representada con una temperatura justa para la cocción de esa mermelada, no se van a volver a juntar esas dos partes de la mermelada. Si a la preparación le falta cocción, obviamente que ahí vamos a tener una unión, ¿sí? Como que naturalmente nosotros marcamos el surco y se vuelve a unir. Entonces lo único que hay que hacer es dejar un ratito más la mermelada sobre el fuego, revolviendo siempre, ¿no? De tanto en tanto, hasta que alcance la consistencia necesaria. Es decir, que para preparar las mermeladas tenemos tres opciones, desde el refractómetro, que es por ahí lo más sofisticado, el termómetro, que es como la alternativa intermedia, y si no, el platito con una cuchara, que eso no falla porque todos tenemos en casa seguro. Yo traje una mermelada preparada, está todavía tibia porque esta salió del fuego no hace mucho, ahí hace reflejo, pero es una mermelada de manzanas. Esta mermelada de manzana fue aprovechando una buena cantidad de manzanas que habíamos comprado de las agroecológicas. Como les digo siempre, porque ya les he mostrado otras mermeladas, las mermeladas yo las hago con el azúcar orgánico, no porque ese azúcar sea, no es un azúcar más dietético ni mucho menos, en cuanto a calorías recuerden que siempre la misma cantidad. Lo que tiene es que en esto de buscar una alimentación que sea más saludable y tratar de que los productos estén como menos refinados y que durante todo su proceso productivo no tengan tanta cantidad de agregados de sustancias químicas, las opciones de los orgánicas son válidas. Esta tiene una concentración bastante menor de lo habitual de las mermeladas, ¿sí? Generalmente las mermeladas se hacen por kilo de fruta, kilo de azúcar, lo cual, si pensamos en esto que venimos hablando en los vivos de tratar de disminuir la cantidad de azúcar, el consumo de azúcar cuando no es tan necesario, entonces está bueno hacer nuestras propias mermeladas con una cantidad menor. Salieron unos cuantos frascos, 2, 4, tengo 6 frascos, 7 frascos de estas mermeladas y las preparé con 2,7 kg de manzana, que como eran manzanas agroecológicas usé todo, hasta la cáscara, así es decir que esa fruta bien lavada, la rallé y le agregué a esos 2,7 kg de manzana 1 kg solamente de azúcar rubia orgánica, canela, un poquitito de 2 estrellas de anís, un clavo de olor y después tiempo. Olla, cocción, remover constantemente para que no se pegue en el fondo del recipiente y nada más que eso, ¿sí? Esta es la mermelada de manzana. ¿Qué ventaja tienen? Porque arranqué por lo dulce en vez de arrancar por lo salado, ¿no? Como que fui al revés. No fui al revés. ¿Qué ventajas tienen las mermeladas? Que en general son preparaciones que por la composición de sus ingredientes y demás resultan bastante ácidas, ¿sí? ¿Por qué es importante el tema de la acidez? El tema de la acidez es importante porque los microorganismos en general, sobre todo las bacterias, se reproducen en un pH cercano al neutro. El pH es una escala, ¿sí? Que va con valores de 0 a 14.
Yo se los voy a mostrar por acá porque tengo las tiritas que miden el pH. Acá tenemos unas tiras que miden pH, ahora les voy a mostrar específicamente. Del lado que estoy mostrando van valores desde el 0 al 7 y del otro lado tenemos valores que van del 8 al 14. ¿Sí? Fíjense que cada uno de los números tiene como una combinación diferente de colores y esto es lo que a nosotros nos sirve como patrón de comparación cuando queremos ver cuál es el valor de pH que tiene una sustancia en particular. Yo tranquilamente puedo medir el pH de esta mermelada. Los microorganismos se multiplican con mucha facilidad, las bacterias específicamente, en un pH cercano al neutro, ¿sí? Entonces, si nosotros a través de estos papelitos, ¿sí? Pues son papelitos, son unas tiritas reactivas que tienen una parte, ay, el reflejo ahí no me deja, solamente se ve el azul, yo veo el azul, no sé cómo lo verán ustedes, pero tiene varios colores, hay un naranja, hay un amarillo, un verdecito y el azul. Esta parte de colores es lo que se pone en contacto directo con el alimento o con el líquido que nosotros queremos medir y después estos colores cambian, ¿sí? Dependiendo de la sustancia y después lo comparamos, ¿sí? Vamos por patrón de comparación viendo cuál es el valor de pH que tiene. ¿Cuál es el punto por el cual nosotros hablamos de seguridad sanitaria en relación al pH? En aquellos productos preparados que tienen un pH menor a 4,5. ¿Por qué menor a 4,5? Porque una bacteria que es muy peligrosa, que es la bacteria del botulismo y que supongo que todos habrán escuchado hablar de ella en alguna oportunidad, es una bacteria que a pH menor a 4,5 no se puede multiplicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de conservas que son ácidas o de mermeladas o dulces que tienen buena acidez, no estamos, digamos, el preparado naturalmente no tiene la condición ideal como para que esta bacteria se pueda multiplicar, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos hablando de un alimento o de un producto en realidad que es más seguro que otros. Por eso les decía yo al principio, ¿no? Hay algunas conservas que son ácidas, hay otras que no son tan ácidas. Todo lo que sea ácido siempre nos da una mayor seguridad desde el punto de vista sanitario, ¿sí? Esto, ahí me parece que hubo un movimiento que hice que se vieron bien los 4 colores. Ahí me parece. Hola los que se van sumando, hola Blanca, hola Marce, hola Hilda, hola Emi, a todas las que fueron apareciendo ahora. Estas tiras reactivas se compran, ¿sí? En las casas, en los negocios de productos químicos que están sobre todo alrededor de Facultad de Medicina y demás. Y tampoco son productos, digamos, tampoco son elementos muy costosos. Hay, por supuesto, ¿no? Hay algunas que son de origen alemán, que son muy costosas, y después hay otras que son alternativas muchísimo más económicas y que cumplen exactamente igual la función, ¿sí? Esto sí es útil para aquellos que quieran dedicarse a hacer conservas y demás. Ya les digo, porque rinden un montón. Estas cajitas traen 100 tiritas y si uno quisiera todavía que rindan mucho más, se pueden cortar a lo largo, a la mitad, duplicar, digamos, su rendimiento y sirven sin ningún inconveniente. Sí se pueden utilizar igual y es un buen recurso como para tener la certeza de cuál es el pH que tienen estas sustancias. En general, las mermeladas siempre tienen un pH de alrededor de 4,3, 4,5, con lo cual, en relación al botulismo, estaríamos hablando de preparaciones que resultan seguras. De todas maneras, como yo les dije, que uso una proporción de azúcar que es muchísimo menor que la versión original, porque piensen que para esto yo tendría que haber usado para estas mermeladas 2,7 kg de azúcar, ¿sí? Porque era la cantidad que tenía de manzanas y solamente usé 1 kg de azúcar, ¿sí? Como tengo una menor cantidad de azúcar, por supuesto que el rendimiento en cantidad de frascos también es menor que si hubiera agregado más cantidad de azúcar. Para mí la intensidad de dulce es la adecuada. Después mi abuela está por ahí, si la prueba y da el veredicto de cómo resultó de dulce, les podrá contar si está bien o no. Pero más allá de eso, por tener menos cantidad de azúcar, también recuerden que disminuye, ¿sí?, el tiempo de conservación. Para todo lo que es artesanal en este tipo de productos, tratemos de acortar un poco los tiempos de vida útil como para realmente garantizar la seguridad sanitaria. ¿Qué es lo más común que aparezca en las mermeladas, así como deterioro? El moho.
Lo bueno del moho, podríamos decir, es que se ve en la superficie, ¿sí? Cuando se desarrolla moho en la superficie de alguna preparación, en general nosotros lo podemos ver, porque es como esa película que aparece en color medio verdecito, blanquecino, que tiene como una textura media algodonosa. Eso se identifica fácil, con lo cual si abriéramos una mermelada casera y tuviera la presencia del moho, obviamente es un producto que se deterioró, ¿sí? Se echó a perder, con lo cual no deberíamos consumir. Bien, esto en relación a la versión dulce y las mermeladas. Es una mermelada de manzana y no un dulce, porque la característica de la mermelada es que aparecen los pedacitos de la fruta, ¿sí? Es decir, yo en este caso lo que hice con la manzana fue rallarla, vamos a decir la verdad, porque después me reclama que no digo la verdad a veces. Esta mermelada no la hice yo, la hizo mi marido, pero bueno, esto es un trabajo en equipo y más en pandemia. O sea que rayó la mermelada, ¿sí? Yo ayudé de tanto en tanto revolviendo mientras hacía otras cosas. La manzana se raya y después van a aparecer esos pedacitos en la preparación. Cuando hablamos de un dulce estamos hablando de aquella preparación en la cual está todo hecho como si fuera un puré, ¿sí? Es decir, que no podemos identificar específicamente como los pedacitos o los componentes de la preparación. Y cuando hablamos de jalea estamos hablando de el extracto, digamos, la concentración del líquido de la cocción de esa fruta, ¿sí? Es decir, que en el caso de las jaleas no tenemos ningún pedacito, ni procesado, digamos, en forma de puré, ni tampoco en forma de pedacitos. Ahora sí, ahora sí, no sé, ¿será que no se escuchaba bien por ahí? Bueno, no sé, espero que si había algún problema de sonido haya quedado resuelto. Bueno, esto respecto de la mermelada. Así como preparé de manzana, porque la verdad que teníamos un montón de manzanas, puede ser con la fruta que quieran, ¿sí? Están empezando a aparecer las frutillas más ricas ahora, así que es un buen momento no solamente para comerlas frescas, sino también para transformarlas en mermeladas. Bravo, no me ayudes a ceja. Bueno, es un trabajo en equipo esto. Es así. Bueno, después de la mermelada tenemos acá unas muy ricas, son bastoncitos de zanahoria, ¿sí? No sé si se llegan a identificar claramente, el color naranja sí, eso está claro, se ve que hay algunas semillitas, ahora les voy a contar de qué son esas semillitas. Acá lo que tengo son unos bastoncitos agridulces de zanahoria, ¿sí? Estos bastoncitos agridulces los preparé a partir de primero llevar a ebullición partes iguales de agua y de vinagre. Puede ser vinagre de alcohol, puede ser vinagre de manzana, y le agregué azúcar orgánica, ¿sí? Puede ser azúcar orgánica, podría haber sido tranquilamente miel. La verdad es que no le puse miel porque no tenía tanta cantidad y me gusta tomar el mate con miel y dije, si no me lo voy a gastar todo y no la voy a tener disponible. Entonces lo hice con el azúcar orgánica, pero puede ser cualquiera de las alternativas, por supuesto. Y una vez que eso rompió hervor, que no es ni más ni menos como digamos, podríamos decir como un almíbar, lo que pasa es que tenemos el vinagre, que es lo que habitualmente no usamos en el almíbar, y una vez que el azúcar se disolvió, sí, que esos cristales se disolvieron por completo, lo que hice fue agregar los bastoncitos de zanahoria, es decir, la zanahoria ya cortada en forma de bastoncitos. Abajo quedaron como más ordenaditos y prolijos, y después dije, no, los vamos a hacer entrar todos en el mismo envase. Así que después ya empezaron a quedar un poco más desordenados por arriba, pero bueno. ¿Qué es lo que había puesto también en esa primera cocción, no? Unas semillas, que son las semillitas que se ven acá, ¿no? No son granos de pimienta, sino que son semillas de coriandro y semillas de mostaza. Insisto, como les digo siempre, abren la alacena, se fijan qué es lo que tienen disponible y qué es lo que le quieren agregar. Dice Paula, mi papá hacía unos picles agridulces inolvidables. Sí, es que estas preparaciones son muy como preparaciones de la abuela, ¿no? De esas preparaciones bien clásicas, y supongo que cada familia debe tener como sus recetas guardadas o atesoradas. Mi abuela también, que está del otro lado, hacía unas berenjenas increíbles. Bueno, las berenjenas eran, creo que
lo más frecuente. Hacía también mi abuelo unos tomates secos que los preparaba en conserva, que quedaban riquísimos también, pero sí son como sabores de antaño, podríamos decir, ¿no? Como de lindos recuerdos. Ahí con vinagre de manzana salen más suaves, sí, con vinagres de manzana salen más suaves, sí, quedan más suaves. De todas maneras, si no les gusta tan intenso, obviamente en lugar de trabajar con partes iguales de agua y vinagre de alcohol, pueden usar una proporción mayor de agua y menor de vinagre y no hay ningún problema. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de conserva? Porque una vez que la zanahoria se cocina, vieron que en general la textura de este tipo de productos no es un vegetal que está totalmente cocido ni desarmado, y mucho menos la zanahoria por la textura que tiene, sino que una vez que uno las puede pinchar, que las percibe como que están cocidas, pero que todavía tienen cierta como resistencia, se cuelan reservando el líquido, ¿sí? Es decir, no lo vuelquen en la pileta de la cocina, porque el líquido es lo que vamos a usar después para conservarlo. Se disponen todos los bastoncitos en el frasco y después sí se agrega el líquido y bueno, las semillitas de las que les mencioné, ¿no? Las de coriandro y también las de mostaza. ¿Cuál es la ventaja de esta preparación que se conserva en esta mezcla de agua y vinagre? El vinagre es un producto que tiene una cantidad altísima, es decir, tiene una acidez muy grande, ¿sí? Es decir, si nosotros midiéramos el pH del vinagre, tenemos un pH de alrededor de 2, 2,5, 3 como mucho, lo cual es ideal, ¿sí? Ideal para estas conservas, pues estamos hablando de conservas ácidas en relación a lo que yo les decía antes del riesgo o no de preparaciones como el botulismo. Entonces, este tipo de productos nos dan un grado de acidez que desde el punto de vista de lo higiénico-sanitario son preparaciones más seguras que otras, ¿sí? Ahí Ofe dice, yo las preparo. Sí, he probado también las berenjenas de Ofe. Ofe cocina muy rico también, colega que está del otro lado que cocina muy muy rico. Así que bueno, esta es otra alternativa. Ahí preguntan qué cantidad de azúcar. Esto, para esta cantidad yo usé medio litro de agua, igual después como siempre las recetas las vamos a subir en el Instagram, pero fue medio litro de agua, medio litro de vinagre y para esta cantidad usé 125 gramos de azúcar, ¿sí? Las semillas se ponen durante la cocción o después. Las semillas se ponen desde el momento que se mezcló el agua con el vinagre y el azúcar. ¿Por qué? Porque la idea es poder extraer la mayor cantidad de sabor posible de esas semillas, ¿sí? Del sólido. Entonces, a partir de volcarlo en la preparación, cuando todavía esa mezcla de agua y vinagre está fría, va a ir permitiendo la dilución de los componentes, digamos, aromáticos y de sabor de la semilla para que se transfiera al líquido, ¿sí? Entonces nos va a quedar un líquido como muy aromático, muy perfumado, que le va a dar sabor durante la cocción a las zanahorias. Como además ese líquido no lo descartamos, sino que lo reservamos y lo utilizamos como el líquido de cocción, digamos no de cocción, perdón, de conservación, va a seguir manteniendo todo ese sabor. Yo puse estas semillas porque era lo que tenía y es una combinación que me gusta. Pero para los más osados en cuanto a los gustos por ahí la mezcla de los sabores y demás, tranquilamente acá podría haber quedado bien un poco de canela, ¿no? La zanahoria con la canela queda rico, podríamos haber usado un poco de curry, se le puede agregar granos de pimienta, por supuesto, lo que quieran, ¿sí? De lo que tengan disponible, lo que a ustedes más les guste, lo que prefieran. Estas son simplemente algunas alternativas, ¿sí? Esto después lo tenemos ahí en la heladera y vieron en esos momentos que hemos hablado un poco del hambre emocional, esas ganas como de abrir la heladera y picotear. No sé si hoy está Anita o no, que la semana pasada dijo que ella prefería las cosas saladas. Estas son buena alternativa como para ir en ese momento del picoteo, ¿no? Buena alternativa en el sentido que estamos hablando de una preparación que es sumamente noble desde el punto de vista de lo nutricional. Si bien tiene azúcar, ¿sí? Si bien tiene azúcar, estamos usando un azúcar que es de buena calidad porque es un azúcar orgánica, el azúcar va a quedar disuelto en el líquido, lo que nosotros vamos a comer es el vegetal en sí, o sea que siempre va a ser una mejor opción frente a otras alternativas, ¿no? Frente a abrir, no sé, un paquete de galletitas o cualquier otra alternativa de producto ultraprocesado. Entonces es una buena opción como para tener ahí en el momento de las ganas de comer algo rico, ir al picoteo de lo salado
con cosas que son, la verdad, sumamente saludables y que le dejan al cuerpo sustrato para poder trabajar, es decir, nutrientes de verdad como para poder trabajar. Y después, las otras que traje acá son las clásicas berenjenas en escabeche. ¿Por qué traigo las berenjenas en escabeche? Porque las berenjenas en escabeche son justamente uno de los ejemplos de las conservas poco ácidas, es decir, de aquellas conservas que, como no llegamos a un pH tan bajo, son preparaciones susceptibles del deterioro, ¿sí? Recuerden esto que yo les decía antes. La bacteria, la peligrosa, digamos, de la que estuvimos hablando, que es el botulismo, por debajo de un pH de 4,5 no se puede multiplicar. Una conserva de estas características, una berenjena en escabeche, ahora vamos a hacer la prueba, podemos medir y les puedo mostrar, no sé si se va a llegar a ver tan bien, digamos, por el tema del brillo y demás, pero yo ya lo hice antes, y está en un pH de 7. ¿Esto qué significa? Que estamos en un pH que es totalmente crítico para la multiplicación de las bacterias, ¿sí? Totalmente crítico. Entonces, la traigo como ejemplo, no para pensar que nunca más se pueden comer berenjenas en escabeche, no para tenerle miedo a las berenjenas en escabeche, pero sí para ser conscientes que hay que prepararlas en menor cantidad cuando las berenjenas están disponibles y consumirlas en un plazo de tiempo que no sea demasiado prolongado, ¿sí? Porque si se extiende demasiado el tiempo del producto, más allá de que por supuesto hay que guardarlo en la heladera, ¿no? Porque obviamente que las bajas temperaturas dificultan un poco la posibilidad de la reproducción bacteriana, pero a medida que va pasando el tiempo nosotros desconocemos qué es lo que está pasando en el interior de este frasco. Estas, a pesar de que el frasco no está llenito, están nuevas de hoy. Le pifié cuando agarré el frasco creyendo que iba a necesitar, digamos, que necesitaba un frasco tan grande y en realidad en uno más chico podrían haber entrado tranquilamente, por eso no está de todo completo, pero están preparadas de hoy. ¿Cómo preparé estas berenjenas en escabeche? La fórmula es similar a la de la zanahoria, ¿sí? Partes iguales de agua y vinagre. Yo usé vinagre de alcohol. Ese vinagre, si bien es ácido, lo que después usamos nosotros como líquido para mantener estas berenjenas, es decir, el líquido en el cual están sumergidas, no es ese mismo líquido de la cocción de agua y vinagre, sino que es aceite. Entonces es ahí donde el tema del pH se nos complica un poco más, están más altos, deja de ser una conserva ácida y todo el riesgo que eso puede implicar para el consumo si se prolonga mucho el tiempo de vida útil. Esas berenjenas, una vez que se cocinan unos minutos, no mucho porque vieron que la berenjena después va a depender por supuesto del tamaño en el que las corten, pero se cocinan relativamente rápidas, se cuelan, después se van intercalando en capitas y entre cada una de las capas que vamos teniendo acá, condimento, que usé ají molido, provenzal, ajo fresco picado y orégano también, ¿sí? Eso es todo lo que tiene acá mezclado. Algunos granos de pimiento también para darle gusto. Yo la verdad es que no les agregué sal. Sí había dejado las berenjenas un rato antes de cocinarlas con sal, ¿sí? Capitas de las rodajas de berenjena con la sal, como para que puedan perder el sabor amargo que a veces tienen. Después las enjuagué bien como para eliminar el residuo de sal que pudieran quedar y después simplemente en el frasco. Una vez que está completo el frasco, el aceite y ya los tenemos para consumir. Si no es hoy, mañana, pasado, pero no pensando, como les decía antes, en prolongar tanto su tiempo de consumo. ¿Qué es lo que podemos hacer con las conservas saladas para mejorar un poco el tema de la seguridad sanitaria? Una vez que los frascos están llenos, ¿sí? Una vez que están completos, cerrarlos bien y colocarlos dentro de una olla con agua hirviendo para hacer algo así, ¿sí? Algo así como una pasteurización casera. Muchas veces escucho, leo, que hablan de que de esta manera nosotros estamos esterilizando las conservas y en realidad nosotros desde lo doméstico, desde los elementos que tenemos en la cocina, no tenemos la posibilidad de esterilizar, ¿sí? Porque para hablar de una esterilización nosotros tendríamos que hablar de temperaturas
de 120 grados centígrados, ¿sí? Si nosotros ponemos esto adentro de una olla con agua hirviendo, el agua va a hervir a 100 grados, es decir, que el agua que rodea este frasco está a 100 grados y nunca el interior del producto va a llegar a una temperatura lo suficientemente alta como para poder hablar de una esterilización. En todo caso, lo que estamos haciendo es una pasteurización, ¿sí? Es decir, que mejoramos un poco la calidad sanitaria de este producto terminado. De todas maneras, como les decía antes, la única forma de tener certeza absoluta sobre la seguridad sanitaria de este producto o de las berenjenas, que por supuesto que también se puede hacer, lo de la pasteurización, la única forma de tener certeza absoluta es a partir de hacer un análisis microbiológico, ¿sí? Es decir, tomar una muestra de estas berenjenas o de estas zanahorias y mandarlas a un laboratorio de alimentos para que evalúen cuál es la calidad microbiológica de estos productos. A simple vista yo no puedo decir, sí tiene botulismo o no tiene botulismo, ¿sí? No tenemos forma de saberlo a simple vista porque estos microorganismos no se ven y no solamente que no se ven, sino que además no alteran las características del producto. Es decir, yo puedo ver el producto y me puede parecer que está en buenas condiciones y en realidad no estarlo, ¿sí? Por eso es importante, digamos, considerar todas estas cuestiones a la hora de decidir hacer este tipo de productos. ¿Qué es lo que me faltó mencionarles? A ver si hay alguien que se da cuenta de qué me olvidé. No, o de qué me olvidé no, porque vamos a mencionarlo ahora. De lo que nosotros tenemos que hacer con los frascos antes de cargar el producto. No, solo aceite. Las berenjenas van solo con aceite, ¿sí? Es solo aceite. ¿Qué es lo que tenemos que tener como cuidado? Ya hablamos de los elementos que necesitábamos, cómo podíamos controlar. Ahora, si quieren, hacemos la medición de pH de estos 3 productos para que vean las diferencias. Pero otra cosa importante es el proceso de los frascos previos. Es decir, esos frascos que pueden ser tranquilamente de frascos de vidrio mientras sean reutilizados o pueden ser frascos nuevos. A ver qué es lo que dice. Hacía con él y tu mejor amigo, seguidora, mermelada de naranjas con los alumnos en la escuela y esterilizábamos los frascos y luego los pasteurizábamos. También zapallo en almíbar. Exacto. Sí, lo que pasa es que a nivel artesanal lo que hacemos es pasteurizar. No los esterilizamos, ¿sí? Porque no llegamos a las temperaturas de esterilización. Para eso tendríamos que hablar de temperaturas de 120 grados. Y nosotros no llegamos desde lo doméstico a temperaturas tan altas, ¿sí? Entonces hablamos de pasteurización que es más acorde a las temperaturas que sí trabajamos a nivel doméstico. De todas maneras, las mermeladas son productos más seguros en comparación con las conservas saladas poco ácidas o las conservas que son poco ácidas. Ahora vamos a ver la diferencia de los pHs. ¿Qué es lo que hacemos con los frascos antes? Estos frascos, una vez que los tenemos listos como para usar, para cargar, los ponemos en una olla con agua hirviendo, ¿sí? Como para poder, en el caso que hubiera algún tipo de microorganismo sobre la superficie del frasco o lo que fuera, poder eliminarlo. ¿Con qué nos vamos qué vamos a usar? Las pinzas, ¿sí? Por suerte existen los utensilios de cocina, los elementos que tenemos como para agarrar los frascos cuando tenemos ya los frascos dentro de la olla de agua hirviendo. Los retiramos con las pinzas y los ponemos boca abajo sobre alguna, puede ser sobre papel absorbente o puede ser sobre algún repasador o lienzo que esté suficientemente limpio, ¿no? Por supuesto, pues estamos hablando de estar con el producto, de mantenerlo lo más higiénico posible al envase que va a contener después el alimento. Esa es una alternativa, ¿sí? De tenerla en la olla hirviendo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en ese momento? Que si vamos a poner varios frascos, los frascos no se choquen por el movimiento del agua en ebullición, porque eso puede hacer que se puedan llegar a romper, ¿sí? De la fricción que se va generando puedan llegar a romperse. Otra alternativa es trabajar, pasteurizar estos frascos en el horno, ¿sí? En un horno bajo, un horno a 100 grados, se colocan los frascos y se mantienen ahí para, hasta el momento de llenarlos también. Después podemos hacer, si no, otro recurso que todos nos hemos abastecido desde que empezó la pandemia con rociadores como estos, atomizadores comunes.
en los cuales lo que tenemos es un 70% de alcohol, un 30% de agua, y esta solución es una solución sanitizante. ¿Esto qué significa? Que es una solución que nos permite la desinfección de las superficies, con lo cual tranquilamente podemos usar esto, ¿sí? Rociar los frascos, por supuesto que por dentro y por fuera, ponerlos boca abajo, como les decía antes, sobre un papel absorbente limpio y dejarlos de esa forma. Si lo vamos a trabajar con el alcohol, yo le pongo alcohol, ¿está bien? Sí, justo, llegamos acá a lo del alcohol. Si vamos a usar el alcohol, no es necesario después estar secando, ¿sí? Agarrando el frasco y secándolo en el interior, sino que solamente se va a, digamos, no va a quedar con sabor, con gusto, nada raro, con lo cual lo dejamos así boca abajo y después directamente los cargamos. Sí, lo del alcohol siempre, sobre todo que después de estar manipulándolo, lo ideal es tratar de volver como a desinfectarlo por fuera. Por eso les dije lo de la pinza, ¿no? Porque en general uno tiende como a querer resolver o hacer todo con las manos. Entonces, si nosotros estamos poniendo los frascos en agua hirviendo con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de los mismos, bueno, empecemos a limitar un poco el contacto de las manos. Más allá de que nuestras manos tienen que estar siempre limpias, el lavado constante de manos, la utilización del alcohol en gel posterior al lavado con agua y jabón y demás, tenemos que acostumbrarnos a usar los utensilios que por suerte existen y que por supuesto tienen que estar también en buenas condiciones, ¿no? Tienen que estar también bien lavados, con agua y detergente, como corresponde, ¿no? Pero fíjense que sin demasiadas, digamos, sin tener cosas demasiado sofisticadas, nosotros podemos pensar en hacer nuestras conservas lo más seguras posibles, ¿sí? Ahora voy a tomar una muestra de cada una para hacer la medición del pH y ver, que no sé si se va a llegar a notar o no, por un tema de la luz y demás. Ponemos acá lo que puse, ¿sí? La tirita reactiva la puse dentro del envase para medir el pH. Lo mismo voy a hacer con otra tira reactiva, ¿sí? Acá en las berenjenas. Espero que no se caiga, lo voy a sostener porque si no me voy a enchastrar todos los dedos con el aceite. Y después vamos a tener otra tirita reactiva que se me reveló y no la puedo sacar del envase. Ya sale. Otra para la mermelada. Al tener la parte de los colores en contacto directo con la superficie, digamos, con la sustancia que nosotros queremos medir, dependiendo de cuál sea el valor de pH de la sustancia, es que estos colores van a ir modificándose, ¿sí? Voy a empezar por esta para tratar de hacer el menor enchastre posible. Tenemos acá, la limpiamos ahí sobre el borde y estos son los colores, ahí se ve, ¿sí? Estos son los colores que tiene, ven que son 4 cuadraditos, ¿no? Entonces, una vez que esto está así, digamos que se modificaron los colores, lo que nos queda es medir por patrón de comparación, creo que ahí vamos bien, y ver cuáles son, entre qué colores está. No sé si llegarán a ver clarito ustedes o no, a ver si me acerco un poco más. Vamos a correr esto del medio. ¿Sí? Fíjense, a ver, díganme si se ve o no. Estamos ahí, ¿ven? Entre 6 y 7. Estamos entre 6 y 7. ¿Esto qué significa? 7 es un valor neutro de pH, con lo cual estamos en un pH que, desde el punto de vista del higiénico sanitario, es crítico, o el pH podríamos decir que funciona como microclima ideal para que las bacterias se puedan multiplicar. Es lo único que tenemos que tener en cuenta, no hay otros factores, ¿no? Como digamos, los ingredientes, no los ingredientes, sino la composición química del alimento, la presencia o ausencia de oxígeno y demás. Yo me limito a hablar del pH porque es lo que les puedo mostrar de una manera gráfica, ¿sí? Es decir, bueno, el pH tiene que ver con la cantidad de, digamos, lo ácido o lo alcalino que puede ser una sustancia y se los puedo mostrar cómo cambian los colores. Esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a sacar ahora la de la zanahoria. Fíjense, primero, vamos a hacer así, qué diferencia de colores hay entre una y otra, ¿sí? Todas las tiritas reactivas tienen exactamente los mismos colores.
Y fíjense cómo ahora una y otra son totalmente diferentes. ¿Esto qué significa? Que el pH de esta que acabo de sacar de las zanahorias es bien distinto del pH de las berenjenas que les mostré antes. ¿Sí? Fíjense, déjenme ver primero a mí, más allá de que ya lo había medido. Vamos a ponerlo ahí, para ver si se llega a ver. Tenemos un pH que está como bien cerquita, bien parejo al 3. ¿Sí? Los colores son bien similares al 3. ¿Sí? Ahí Hugo dice que se ve. Qué bueno que se ve, me alegro. Bienvenido, Hugo. Creo que es el primer vivo que se suma. Bienvenido. Hugo es un ex alumno de la Facultad de Agronomía, así que bienvenido. Seguimos sumando gente. Y acá tenemos la medición que vale hacer la comparación también, porque ahora tenemos de la mermelada. Fíjense que estos dos, si bien son más parecidos, ¿sí? Se ve bien clarito como el verde, se ve bien clarito, yo veo bien clarito, que el verde, la intensidad del verde y del amarillo son diferentes de uno y otro, ¿sí? Si bien los dos son ácidos, la zanahoria es mucho más ácida todavía que la mermelada. Fíjense cómo el otro estaba en 3 y acá tenemos una preparación que está entre 4 y 5. Es decir, que esto puede ser que tenga un pH de 4,5, 4,4. ¿Sí? Se asemeja más al 4 que al 5. ¿Sí? Bien. Ahora, para que se vean bien los tres, vamos a poner el azul en el medio, para que sea, en realidad lo vamos a poner este de acá. Así, ahí está. El verde más clarito es el más ácido, ¿sí? Es el de las zanahorias. En el medio tenemos el azul, que es el más neutro, que es el de las berenjenas. Y después tenemos por último un verde diferente, que es el de un pH de 4,5, 4,3 de la mermelada de manzanas, ¿sí? Este elemento ya sea para el que por curiosidad tenga ganas de comprarlo o para el que tenga idea de generar algún microemprendimiento con este tipo de productos, es una herramienta que es de bajo costo, podríamos decir, y que es muy útil, ¿sí? Porque nos permite, sobre la base de esto, por ahí pensar cuáles son las preparaciones más riesgosas o con las que tenemos que tener más cuidado, a las que le tenemos que dar un tiempo de vida útil más corto en comparación con otras. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas? Muy interesante, dice Hugo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Bueno, esto es como para que... La idea no es que se queden con miedo respecto a las conservas, ¿sí? Ni que dejen de hacerlas, sino que a partir de ahora, cuando decidan hacer cualquiera de estas preparaciones, tomen las precauciones necesarias, ¿sí? Si las van a usar para regalar o si las van a usar para vender, tenemos que pensar en productos que no pueden tener un tiempo de vida útil que sea muy prolongado, sobre todo para tener la tranquilidad y la seguridad de que no va a haber ningún riesgo para la persona que lo vaya a consumir. ¿Queda guardado? Sí, queda guardado. Todos los vivos quedan guardados en el canal de YouTube de la Supervisión de Materias Especiales y también en el Instagram, así que por cualquiera de los dos medios lo pueden volver a ver sin ningún inconveniente. Por supuesto que esto de lo que nosotros estuvimos hablando da para muchísimo más, ¿sí? Porque hay muchas otras cosas que nosotros deberíamos también tener en cuenta respecto de las conservas. El tema está en que por ahí ponernos a hablar de la necesidad de oxígeno de los microorganismos y demás, me parecía que era un poco complejo y difícil de poner en algo que salga a la vista, ¿no? El pH, que es en lo que tal vez me detuve un poco más a hablar, me pareció que tal vez era una alternativa bien gráfica como para ver que es algo que a partir de una herramienta sencilla nosotros lo podemos utilizar como para medir, ¿sí? Bueno,
vamos llegando al final porque en cualquier momento va a empezar a decir me quedan 20 segundos. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda y quieren aprovechar estos últimos segunditos para hacerla, bienvenido sea. Si ahora no se les ocurren las preguntas y surgen después del vivo, no hay ningún problema porque la pueden hacer directamente en el Instagram. En el Instagram también está el mail, así que cualquier cosa, si no pueden mandar mail para hacer la consulta. Y bueno, los invito como todos los viernes a que prueben alguna alternativa diferente, que se animen a hacer estas preparaciones con la responsabilidad que eso implica, ¿no? Como siempre. En realidad cuando nosotros trabajamos en la cocina somos manipuladores de alimento y es sumamente importante el rol que tenemos como tal y las prácticas que tenemos que llevar adelante, ¿no? Esto de las buenas prácticas de manipulación. Y en general en este tema particular es más que importante, Entonces, bueno, un poco la idea era traer o poner en conocimiento estas cuestiones que a veces por ahí no son comunes a todos. Sabores, sí, sabores así como de recuerdos, ¿no? Mucha memoria emotiva hubo hoy de sabores, de recuerdos de sabores, de aromas y demás. Bueno, ahí apareció Isla Tetamanti, mi abuela, que es la que hacía las berenjenas y bueno, y los tomates secos que los hacía mi abuelo también en general, pero sí, muchos sabores y recuerdos así como de la infancia, ¿no? Sí, las recetas de las zanahorias las vamos a pasar como siempre. Todas las recetas las voy a ir publicando, no saqué las fotos todavía, así que después cuando saque las fotos ya las comparto para que las puedan poner en prácticas y que sea zanahoria es solamente una sugerencia, ¿sí? Porque esta misma preparación, esta misma mezcla, digamos, la receta queda riquísimo con ajos, para los que les gusta el ajo, queda muy rico, con cebollas también queda buenísimo, así que son simplemente ideas, después en función a los sabores. Quedaría muy rico también, ahora estoy pensando con coliflor, por ejemplo. Después, bueno, aprovechen los vegetales que están de temporada, los que encuentran más económicos, los que más les gustan a ustedes y vayan también probando distintas formas de prepararlos para ver cuál es la mejor manera para incorporarlos en la alimentación de todos los días, ¿sí? Bueno, les mando un beso muy grande a todos los que están del otro lado. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a Paula por el espacio, como le digo todos los viernes, y bueno, a todos los que están haciendo el aguante, que hay algunos que son alumnos, tendríamos que haber tomado asistencia, porque hay unos cuantos que ya vienen con asistencia perfecta, así que la verdad es que genial. Qué abuela moderna con Instagram, sí, maneja todas las redes sociales, así que sí, y tiene 87 años, así que muy valorable. Muy valorable. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso gigante y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Cuídense mucho.